Amén. Rezamos todos el Tomad, Señor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Muy bien. Entonces, me lo desconfigura mucho aquí, pero bueno. Viene esquema de oración ignaciano. Esta va a ser nuestra guía. Es la manera que San Ignacio propone para guiarnos, digamos así. Voy a dejar de proyectar, voy a irme a otra cosa. Es la manera que San Ignacio propone de guiarnos a lo largo de estos ejercicios. Esto que vamos a ver es la forma básica, digamos, de orar. San Ignacio da un camino curtido, podemos decir, por lo tanto garantizado. Leli, ¿me pasas un folleto, por favor? Eso sí, para poder tener el mismo material. Entonces, digamos que es su método o su sistema. A veces por influencia protestante, de cultura protestante, llegamos a afirmar erróneamente que todo lo que es repetitivo o definido previamente es inútil para la oración y crecimiento espiritual, lo cual es falso. No sé, a veces se oye, es que no sirve rezar, tienes que orar. Pues es que el rezo por siglos ha sido la forma común de oración en la Iglesia con bastante fruto de santidad. Entonces, no porque sea un rezo repetitivo establecido es inútil. Porque de hecho, por ejemplo, el rosario, que es Padre Nuestro y Aves Marías, pues ¿qué es? Es pura Biblia, sintetizada en estas oraciones y en los misterios que se contemplan. En tradiciones orientales, católicos orientales, ortodoxos y otros que están en comunión con nosotros, se usa mucho lo que le llaman la oración de Jesús. Y el orar es una especie de rosario, pero con 100 o 200 cuentas, donde todo el tiempo es decir Jesús, Jesús, Jesús. O Jesús, ten piedad de mí, o Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Y es una forma magnífica de oración. Cuando vienen conmigo en particular niños que, por ejemplo, tienen miedo en la noche, que algo aparezca, que si el demonio los ataque, que si no sé qué, en un minuto les enseño el poder del nombre de Jesús. Mira, ante este nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Si tú pronuncias el nombre de Jesús, haces temblar a los demonios y estos huyen. Entonces aprende el nombre de Jesús. Cuando tengas miedo, aprende el poder del nombre de Jesús. Cuando tengas miedo, repite Jesús, 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 y ese poder te va a acompañar. Y los niños lo entienden muy bien, tan simple. No por ser oración repetitiva es vana o vacía. ¿Cuál es la palabrería que el Señor Jesús critica en el Evangelio? Que piensan que por mucho hablar pues el pensar que precisamente es la elocuencia de mis palabras o la fuerza con la que yo las diga, que la oración va a tener efecto. Y no, la oración no depende en su efecto tanto de quien la dice cuanto de quien la escucha. Y el que la escucha es Dios, Padre que nos ama. Por eso, a veces, por ejemplo, cuando algunos de ustedes han asistido a talleres de la renovación carismática, de orar con poder y orar por sanación, está muy bien. A mí me gusta asistir, yo también he asistido. Pero no es una técnica la que pone el poder de Dios de mi lado. Es Dios que quiere estar de mi lado. Y basta un corazón dispuesto, como dice San Ignacio, para que nos abramos al poder que Él quiere manifestar en nosotros. ¿Se entiende esto? De manera que no pongamos en la oración la confianza tanto en nuestra oración por sí misma, sino en aquel que la escucha.
San Ignacio entonces nos ofrece un método, un camino garantizado, un camino curtido, decíamos, que él mismo experimentó y que le llevó a alcanzar altísimos grados de lo que se llama mística. La mística, la entrega, la donación total. Y estos pasos, que yo les ofrezco 7, pueden ser poco más o poco menos, porque no vienen estrictamente todos en un solo orden dentro del libro de los ejercicios, aunque como ya decía es el esquema básico que San Ignacio propone para la oración. Habla de una disposición, y fíjense, el método ignaciano, ya decía yo, San Ignacio nos ofrece el camino de su propia conversión que resulta útil para la conversión de todos. Y entonces, el camino, digamos, de su oración resulta útil para la oración de todos. Entonces, este es el camino ignaciano o el método ignaciano que vamos a usar esta semana sobre todo. Pero si nos damos cuenta, lo que aquí propone es útil, porque si yo voy a rezar el rosario, hay cosas que San Ignacio propone para la oración que me van a ser útiles para sacar mayor provecho. O incluso si voy a estar en una hora santa en silencio exterior e interior, aún así hay cosas de estas tan simples que vamos a ver y que sin embargo van a resultar, ojalá resuciten también, van a resultar para gran provecho nuestro. Bueno, primero se habla de una disposición. Eso sí es literal de San Ignacio. Un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré de pie por espacio de un Pater Noster, la oración del Padre Nuestro. Me pondré de pie por el espacio de un Pater Noster, alzando el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etcétera, y hacer una reverencia o humillación. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice un paso o dos antes del lugar donde voy a orar. Cada uno va a escoger el lugar, puede ser su habitación, puede ser la capilla, puede ser un lugar del jardín. Puede variar el lugar a lo largo de estos días, pero un paso o dos antes de llegar se detiene, reza un Padre Nuestro, que es el espacio de un Padre Nuestro, alza el entendimiento y miro cómo Dios me mira. Tomo conciencia que estoy, lo que decía hace rato, no estoy delante de cualquiera, estoy delante del Rey y Señor. Y entonces hago una reverencia o una humillación. Ponerme de rodillas, inclinarme, reconocer que voy a estar delante del Rey. Así me vaya al jardín o me vaya a la habitación, voy a estar delante del Rey. Luego, paso 2, oración preparatoria. Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Esta oración, esta no es la oración. Aquí está diciendo San Ignacio cómo debo hacer la oración. O sea, puedo decir, Señor, te pido que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. O usar esta oración, aunque San Ignacio la pone en los ejercicios muy delante, podemos usar tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. ¿Por qué es eso? Es rendir todo lo que yo soy delante de Dios. Entonces, en algunos ejercicios, ya que vayamos avanzando, de repente dice San Ignacio, oración la sólita. La sólita significa la misma, la que hemos venido haciendo. ¿Cuál? Esta. Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. En la renovación carismática se ha promovido mucho la intercesión profética. ¿Y cuál es la base de esta intercesión profética? Orar para pedirle a Dios que nos muestre cómo orar. Pedirle, Señor, muéstrame. Voy a orar por una persona. Hago un momento antes de llegar a orar por la persona, hago un momento de oración.
Señor, ¿cómo quieres que yo ore por esta persona? Y entonces es algo similar, ¿se fijan? O sea, para mi oración, antes hago una oración pidiéndole al Señor que todo lo que yo soy se ordene para alabanza y gloria de su nombre. Paso 3. Primer preámbulo, composición del lugar. La composición del lugar es la imaginación que forma parte de los sentidos internos. Por lo tanto, es inferior a la inteligencia y a la voluntad. Aunque sea inferior a la inteligencia y a la voluntad, si yo no le doy trabajo a la imaginación, me va a estar estorbando mucho. Porque la imaginación y la memoria, si no las tengo ocupadas en la oración, sirven de estorbo. Ay, y si esto, y si aquello, y si lo otro, y ya me extravié. Entonces, con este preámbulo de la composición del lugar, lo que nos propone San Ignacio es poner a trabajar a la imaginación. Y a la memoria también lo dice así, a la imaginación y a la memoria. Según sea contemplación o meditación visible, ya les expliqué que San Ignacio le dice meditación a los temas, sobre todo que no forman parte de la vida de Jesús, cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del pecado. Y la contemplación, aquello que yo me puedo imaginar a detalle, que si la encarnación del Verbo, que si el nacimiento del Hijo de Dios, que si el bautismo del Señor, etc. Entonces, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, será ver con la vista de la imaginación la cosa que quiero contemplar. Entonces, dar uso a la imaginación para que la imaginación no me estorbe. Puede ser el caso de alguno que diga, padre, es que yo no sé cómo usar la imaginación. Pues déjela ahí y siga adelante con los ejercicios. No importa. Hago el esfuerzo por imaginarme algo o por recordar simplemente lo que ya se meditó un poco para tener materia en la cual avanzar. Segundo preámbulo, demandar a Dios lo que quiero y deseo. Demandar no suena una palabra así como incómoda, es pedir, suplicar. Demandar a Dios lo que quiero y deseo, le puse ahí según la materia de la que se trate. San Ignacio en la meditación de la primera semana sobre el pecado, esos ejercicios los habla en números 47, 46 y delante. Entonces, hablando de esto, de mandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo, párrafo 48, dice, la demanda ha de ser según subyecta materia, o sea, la materia que estamos tratando, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí, esto lo vamos a ver ya cuando tratemos el tema de los pecados, es demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre de mis tantos pecados. No profundizo más porque ya lo trataremos directamente. La nota en el número 49 dice, a todas las contemplaciones o meditaciones se deben hacer siempre la oración preparatoria sin mudarse. O sea, la oración preparatoria es siempre la misma. Y los dos preámbulos ya dichos, algunas veces mudándose según subyecta materia. Fíjese, una cosa muy interesante de la propuesta de oración de San Ignacio es, ya dijimos, orar antes de orar. Luego, pedir a Dios lo que quiero obtener con esta oración. Y luego, terminada la oración, revisar si obtuve lo que yo quería obtener. Y esto lo vamos a ver en esto que es lágrimas de mis pecados y no sé qué, pero en la vida ordinaria, vamos a suponer un caso. Usted está orando por la sanación de un ser querido. Ora 20 minutos, una hora, lo que sea. Termina su oración y se va a preguntar,
¿Ya obtuve lo que estaba yo pidiendo? ¿Lo que había demandado a mi Señor? No. Uy, entonces la oración no sirve. No. Significa que tengo que seguir orando. Intensificar mi oración en aquello que aún no obtengo. A veces cuando instruimos en orar por sanación, damos la impresión de que toda oración tiene que ser contestada de forma automática e inmediata, y no. Habrá veces que el Señor responde así a nuestra oración, pero habrá otras tantas veces que me va a llevar por un camino y muchas veces muy largo. ¿Por qué? Sea lo que yo pido al Señor, ¿qué es lo más grande que obtengo de la oración? El tiempo que estoy con Él. Él es mi herencia, mi porción, mi Dios y mi todo. Suponiendo que aquello que por lo cual yo estoy orando en particular, no lo obtengo, ya he tenido, sin embargo, lo mejor, que es la posesión de mi Dios. ¿Me entiende eso? Porque luego nos quedamos en los bienes inmediatos y llegamos hasta dudar de la benevolencia de Dios o de lo que Él quiere para mí, cuando lo más importante ya me lo ha dado, que es su mismo ser. Su mismo ser. Número 5, punto o materia a tratar. Ahí no le puse nada, porque cuando vayamos haciendo cada ejercicio, cada meditación, cada contemplación, ahí se nos van a ofrecer los puntos para tratar en la oración, son estos. Entonces, según lo que usted va a demandar, lo que se está trabajando, lo que está meditando, contemplando, serán los puntos a tratar. Entonces le voy presentando al Señor que si estamos contemplándolo en la cruz, que me dé dolor por mis pecados, que me dé la gracia de unirme a su corazón, etcétera, en los puntos que estoy tratando, pero luego viene como punto 6 el coloquio, diálogo. Y dice San Ignacio, se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por un mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo de ellas. Entonces, aquí es lo que les decía, es una parte de la oración que conviene hacerla en voz alta. Todo lo demás podría ser mental, no es obligatorio, puede ser todo mental, puede ser todo en voz alta, pero el coloquio es en particular donde tiene que ser la experiencia como de un amigo que habla con otro amigo. Ese es el coloquio. Este diálogo, en ocasiones, San Ignacio dice que se dirige a Dios Padre, otro diálogo al Hijo, otro diálogo a la Santísima Virgen. ¿Por qué no aparece nunca en los ejercicios espirituales un diálogo, un coloquio con el Espíritu Santo? Porque en la época de San Ignacio y un par de siglos antes, habían surgido herejías vinculadas no al Espíritu Santo en sí mismo, sino a una errónea noción sobre el Espíritu Santo. Entonces, maquillando o afirmando que esas cosas eran inspiradas por el Espíritu Santo, se llegaban a hacer atrocidades. Por ejemplo, uno que se llama Joaquín Di Fiore, que hablaba de 3 etapas del mundo, una etapa del Padre, una etapa del Hijo y una etapa del Espíritu Santo, y decía que estábamos en la era del Espíritu Santo y por lo tanto la era de Jesucristo ya había pasado. Pues eso es falso, eso es herético. ¿Se puede llevar esto de una forma ortodoxa? Sí, se podría llevar, pero de entrada no son eras separadas y distinguibles, ahora actúa el Padre, ahora el Hijo, ahora el Espíritu Santo. Siempre es Dios Trinitario el que se hace presente. Otra etapa, los Fraticelli, que es un movimiento que se desprende de los franciscanos, que decían que ya no se llevaba la regla como San Francisco había dicho. Y entonces ellos decían que por inspiración del Espíritu Santo iban a hacer otra iglesia. Pues es que no necesitamos otra iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo es la única, una santa, católica y apostólica, que necesitamos ordenar, purificar, crecer en santidad definitivamente, pero esta iglesia y no otra. Quienes decían que se estaba inventando otra iglesia y le echaban la culpa al Espíritu Santo,
falso. Así había movimientos que se atribuían al Espíritu Santo y que creaban confusión, y por eso San Ignacio tiene reserva de no sugerir que en los ejercicios se tenga un coloquio con el Espíritu Santo. ¿Lo podemos tener ahora nosotros? Sí, gracias a Dios. Podemos tener ese coloquio también con el Espíritu Santo, tercera persona de la Divina Trinidad. Muy útil, muy necesario. Hay cosas que San Ignacio no pone, porque también mucho está relacionado con su experiencia personal. Por ejemplo, nunca habla en los ejercicios espirituales, antes lo llegó a hablar, pero en los ejercicios espirituales no habla de los pecados contra el sexto mandamiento, de las impurezas. Como él fue muy tentado y cayó mucho antes de su conversión en eso, luego recibe de Dios por medio de la Virgen un don muy especial de una continencia perfecta. Le parecía escandaloso siquiera mencionar pecados de esa naturaleza, como dice San Pablo, y de estas groserías ni siquiera se mencionen entre ustedes. Por eso San Ignacio es como muy exageradamente delicado en esto. Pero bueno, que también nosotros lo podemos revisar sin problema alguno. Entonces, después del coloquio, lo que ya decíamos, revisión de la oración. Después de acabado el ejercicio, normalmente me voy a estar llevando 1 hora en hacer esto. Por unos 15 minutos miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. Si me ha ido mal, miraré de dónde procede para que pueda enmendarlo. Si me ha ido bien, daré gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera. O sea, seguiré orando de la misma manera. En los ejercicios de mes, por ejemplo, si hoy hablamos del pecado, en los 5 ejercicios que yo haga en ese mismo día, oraré sobre el pecado. Aquí no, porque son muy reducidos. Y entonces, pero ya le dije, si hay una materia en la que usted tenga necesidad de detenerse porque le está nutriendo, deténgase. Si hay una postura para la oración que le está ayudando mucho, permanezca ahí. San Ignacio incluso dice que podemos orar acostados. Orar, que vinieron a rezar, no a roncar. También pueden roncar acostados, pero no es el propósito de esta semana. Mañana un poquito, acuérdese, como estamos entrando al ritmo de los ejercicios, puede tomar alguno o algunos de los tiempos dedicados a los ejercicios para descansar. No va a haber nadie atrás de usted más que la campanita avisándole que ya sigue la próxima actividad. Mucha libertad. Entonces, me dispongo, oro para orar, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Hago un primer preámbulo componiendo el lugar, usando mi imaginación, usando la memoria. Un segundo preámbulo, demando a Dios lo que quiero y deseo. Luego voy al punto propio de la contemplación o meditación. Luego el coloquio donde hablo como un amigo, termino mi oración, pero luego dedico un tiempo a revisar la oración. Si no obtuve ningún fruto, me pregunto por qué y lo corrijo. Si sí obtuve un fruto, agradezco y sigo trabajando en ello. Pienso que queda suficientemente claro, ¿verdad? Entonces esta página 7, aunque tuve ahí errores dactilográficos, pues pueden acudir a él para su oración. Luego les puse las oraciones en latín y en español. Mañana en una chancita hacemos una instrucción breve del cómo se pronuncia en latín. Esencialmente es igual que el español, salvo algunas diferencias. Para aquel que quiera rezar su rosario en latín, puede hacerlo. O tener algún momento en oración el Pater Noster, el Ave María, puede hacerlo. Aquí están en latín y en español. ¿Por qué latín? Porque es la lengua propia de la Iglesia. No es de hoy, pero alguien me preguntaba, página 11, empieza un examen de conciencia exhaustivo basado en los 10 mandamientos. Yo les voy a dar el miércoles en la mañana una clase sobre examen de conciencia general y particular, perdón, no clase, una exposición. Sobre examen general y particular, una plática se les llama. Entonces, inmediatamente de eso, los primeros padres que llegan a confesar van a empezar a confesar. Entonces, aunque no hayamos ahondado mucho, quien sienta que ya tiene que irse preparando y puede irse preparando
para esta confesión general, en alguna oportunidad de los varios ejercicios, puede empezar a checar este examen. ¿Queda claro? Como quiera, habrá otros padres que vengan el jueves, otros que vengan el viernes y alguno el sábado quizá también. Todavía no me acaban de confirmar. Pero bueno, ya está este examen de conciencia. Como ven, está bastante intenso. Después del examen de conciencia viene cada día con las laudes que se hacen en la mañana, la misa, las vísperas en la tarde y las completas en la noche. Como no teníamos este material, pues nos retrasamos, pero ya van a poder hacer las completas basándose en este manualito para que lo tengan y en la mañana se lo traigan a laudes. Todavía no acabamos. San Ignacio luego nos propone unas adiciones para el tema de la oración. Entonces, a partir del número 73, vienen las adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que desea. Sube poquitito el micrófono, por favor, Luis. Fíjense, esta es para que la hagan ahorita en la noche. La primera adición es, después de acostado, ya que me quiera dormir, por espacio de un Ave María, pensar la hora a la que me tengo que levantar y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. ¿A qué hora me voy a levantar? Porque va a haber varios días que nos levantemos a las 12 de la noche. Acuérdese que va a ser en su habitación. Quien quiera hacerlo, será el primer ejercicio del día, a las 0 horas. Hoy no. Pero a partir de la jornada de mañana sí estaremos haciendo este ejercicio a la medianoche. Pero luego también yo voy a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me despierte? Porque no es nomás despertarme a la brava. ¿Cómo voy a orar? ¿Me voy a poner de rodillas? ¿Voy a orar aquí acostado? ¿Voy a tomar el rosario? ¿Cómo es que voy a orar? Segunda adición. Cuando me despierte, y esto ya podemos pensar que también es aplicable a la mañana, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche, trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos. No me voy a detener en los ejemplos. Simplemente, cuando yo me despierte, que es el despertarme de medianoche, pero aplica también al despertarme de la mañana, sin dar lugar a otros pensamientos, de inmediato decir, ¿qué voy a hacer en este ejercicio? Y enfocarme a ello. Tercera adición. Un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, ya hablamos de ello, lo acabamos de mencionar en el esquema general. Cuarta adición. Al entrar a la contemplación, cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando supino, acostado, rostro arriba, cuando asentado, cuando en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. O sea, la postura corporal que más me ayude a orar. Puede variar en cada uno de los ejercicios. Puede decir, ahora voy a hacer mi oración de esta manera, ahora lo voy a hacer de esta otra. En el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Estoy meditando sobre mis pecados. Estaba acostado, pero me quedé dormido. Me puse de rodillas y el estar de rodillas me ayudó más a pensar en mis pecados. Ahí me quedo. Estoy meditando mucho en mis pecados, pero me empezaron a doler las rodillas. Aguanto un poquito más. Ahí me quedo para sacar el mayor fruto espiritual. Más adelante dirá San Ignacio que no debo buscar lastimarme. No es eso. Pero sí perseverar en aquello que me dé más fruto. La quinta, después de acabado el ejercicio por espacio de un cuarto de hora, quier sentado, quier paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. Es la revisión de la oración que ya les había dicho. También ya mencionamos ello. Sexta, no querer pensar en cosas de placer ni alegría como gloria y resurrección, porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados, impide cualquier consideración de gozo y alegría, mas tener delante de mí, quererme, doler, sentir pena y trayendo más en memoria la muerte y el juicio. Como esto lo está refiriendo a los primeros ejercicios que se refieren o están relacionados con el pecado,
dice que lo que sea motivos de alegría lo voy a rechazar, porque estoy en otro momento. Y aquí ya empieza la razón de la exigencia del silencio y de la no comunicación entre nosotros, para poder profundizar en mi vida de pecado y en esa misma vida de pecado descubrir cuánto ha brillado la misericordia de nuestro Dios. Pero dar lugar a profundizar, pedir al Señor dolor por mis pecados. Hay santos, aparte de San Ignacio, otros tantos, que han hablado del don de las lágrimas, que literalmente es llorar a cántaros por mis propios pecados. Es un don que viene de Dios. Entonces, vaya a ser de manera física o no, usted en su momento pida el dolor de sus pecados. Séptima, privarme de toda claridad para el mismo efecto, cerrando ventanas y puertas el tiempo que estuviera en la recámara, si no fuere para rezar, leer y comer. Quienes les sea posible estar encerraditos en su cuarto, háganlo. Esto no impide que quieran salir al jardín a hacer la oración, venir aquí al salón, estar en la capilla donde ya está el Santísimo. No impide, es algo con total libertad, ustedes pueden elegir. Octava adición, no reír ni decir cosa motiva a risa. Me esmeraré mucho por eso también. La siguiente, refrenar la vista, excepto al recibir o al despedir a la persona con quien hablare. O sea, que entre nosotros vamos a esmerarnos por ni siquiera tener contacto visual. Lo mínimo, dice San Ignacio, al llegar, al saludar y al despedirme. Y esto sobre todo, porque alguien me preguntó, ¿verdad? Y que si vamos a estar en silencio y se nos ofrece algo, ¿cómo se los vamos a pedir? Pues no, ¿verdad? Entonces, no significa que vayan a estar así durante toda la plática o todo. Sobre todo en el tiempo de los ejercicios, esa hora de oración, porque si aquí en el tema, pásame una pluma, por favor, o esto no lo entendí que dijo, no hay ningún problema. Pero ya en el ejercicio propiamente dicho, no voy a buscar no mirar a nadie a los ojos para dedicarme a lo que me toca hacer. Las comidas, les vamos a pedir a algunos de ustedes que nos ayuden a pasar las fuentes o algo así, variando cada vez, pero como va a haber una lectura espiritual durante la comida, pues no se van a estar distrayendo, viendo a los otros cuando no sea necesario. Entonces, es para lograr una mayor interioridad. La 10ª, penitencia, en la cual se divide en interna y externa. La interna es dolerse de los pecados, la externa, fruto de la primera, es castigo de los pecados cometidos y se hace de 3 maneras. Penitencia externa. La primera es acerca del comer. Incluso en los ejercicios hay unas reglas que San Ignacio pone sobre el comer. A lo mejor no las vemos, no se apuren. Ya veremos si nos alcanza. Vamos a ver estas reglas sobre el comer que son interesantes. La segunda manera de penitencia sobre el dormir. ¿Qué dice sobre el comer? Lo más que me pueda quitar de comida, que no es quitarme del exceso. Quitarme del exceso no es penitencia, es templanza, temperancia, dice San Ignacio. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente, y cuanto más y más, mayor y mejor. Solo que no se corrompa, que no se dañe el sujeto, ni se siga enfermedad notable. Pues, aunque ya les dije, vamos a proponer ayuno miércoles y viernes. Si usted quiere disminuir la comida que normalmente come a manera de penitencia, puede hacerlo. ¿Sí? Lo mismo, similar, análogo, dirá sobre el sueño. Si yo, esta noche voy a dormir, pero me gustaría pararme en los siguientes días a una pequeña oración a las 3 de la mañana, agrego esa pequeña oración a las 3 de la mañana. Siempre y cuando no se dañe la persona y luego por andar de penitentes esté durmiendo en los temas. Eso no. Tercera, castigar la carne dándole dolor sensible, para que no sea tanto un dolorcito. Si alguno quiere hacerlo, meter una piedrilla en el zapato, piedrilla chiquita, como un dolorcito que me recuerde que estoy haciendo penitencia, es válido.
San Ignacio habla de cilicios, sogas, barras atadas en las carnes, pero no completamos para traerles a todos. Entonces con la piedrita por ahora. Lo que parece más cómodo y más seguro de la penitencia es que el dolor sea sensible en las carnes y que no entre dentro de los huesos, de manera que dé dolor y no enfermedad. O sea, no exageren en la penitencia. Sí hay que hacer intensamente, pero no exageradamente. Las penitencias externas se hacen por 3 efectos. Primero, por satisfacción de mis pecados. Segundo, por vencerme a mí mismo. Tercero, para buscar y hallar alguna gracia. Esos son los por qué hay que hacer penitencia. Hoy está cada vez más de no moda la penitencia entre los católicos. En el derecho canónico anterior a 1983, por ejemplo, el ayuno cuaresmal era toda la cuaresma, excepto los domingos. De manera que, por eso, la cuaresma formalmente empieza el primer domingo de cuaresma. ¿Por qué se le agregaron los días previos hasta el miércoles de ceniza? Porque como los domingos no se ayuna, con el ayuno desde el miércoles de ceniza se completan 40 días de ayuno que terminan el sábado de gloria, no el domingo de Ramos como algunos piensan. Entonces, contamos de miércoles de ceniza a sábado de gloria, quitando los domingos, son 40 días de ayuno. Actualmente el Código de Derecho Canónico solo obliga al ayuno el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Y aún así hay quien lo pichicatea. Dice, ay, no, mucho, no, mejor un cafecito y un panecito y termina sin ser ayuno. Entonces la penitencia es necesaria y es sana, repetimos, por satisfacción de los pecados pasados. Le aumenta a usted en penitencia, le disminuye el purgatorio. Es útil la penitencia, porque nos ayuda a pagar la pena temporal merecida por los pecados perdonados. Segundo, vencerme a mí mismo, es decir, capacitarme para ya no caer en tentación, ser más fuerte ante la tentación. Tercero, para buscar alguna gracia. Los apóstoles ayunaban cuando iban a enviar a alguien a una misión especial, porque de esa manera le pedían a Dios su asistencia particular. Son los 3 propósitos por los cuales se hace penitencia. Luego hace una aclaración San Ignacio, que si te vas a orar acostado o de una manera llamativa, eso no se haga en la iglesia delante de otros, sino escondido como en tu casa. Aquí, pues como estamos en el mismo ambiente, si usted va a la capilla y se postra en el suelo, pues no hay nada de malo. Pero sí que sea reverente y no se ponga a roncar en capilla. Si se va a poner a roncar en su cuarto, está muy bien, pero no en la capilla. Cada quien en la libertad. 89. Cuando la persona que se ejercita aún no haya lo que desea, que haga mudanza, me estoy brincando, en el comer, en el dormir o en otros modos de hacer penitencia. Que haga 3 días de penitencia y otros 2 o 3 no. Entonces, fíjense, esto es importante. Si yo estoy orando de tal manera, ayunando, privándome de cierta parte del sueño y no obtengo fruto, tengo que hacer un cambio. O ayuno más o ayuno menos, o duermo más o duermo menos, oro más, oro menos, pero tiene que haber un cambio para que de alguna manera vayamos ajustando al fruto. Y en último término, una parte importante de lo que enseña San Ignacio aquí es que la penitencia la define el mismo penitente. Es decir, yo no se la voy a imponer a usted. Por eso estas de miércoles y viernes son propuestas. Bien, esto es lo esencial que nos ofrece San Ignacio para orar dentro de los ejercicios espirituales. Tienen ahí en sus apuntes otra oración que viene abajo de la de Tomad Señor en la página 6. Eterno Señor. Rezamos para terminar este tema. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza,
de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.